primer video de la unidad número 3 sobre la transición o paso del feudalismo al capitalismo, transición al capitalismo, ¿sí? Eso vamos a analizar en estos videos, que van a ser 4 en total, ¿sí? Este es el primero y posiblemente, como es el introductorio y es el que va a sentar las bases de todo el temario a analizar, seguramente va a ser el más largo. Bueno, lo que vamos a explicar aquí es el paso de un modo de producción, un sistema socioeconómico como es el feudalismo, que en buena medida ya lo hemos explicado en la primera unidad, lo analizamos en el sentido político, en el sentido social y en el sentido económico. Ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista y un poquito más rápido también. Y cómo pasamos de esto, cómo se transiciona, se pasa, ¿sí?, hacia el capitalismo, que es un nuevo sistema económico, un nuevo sistema socioeconómico y que por supuesto tiene connotaciones, es decir, consecuencias políticas, que en este video y en estos videos en general no lo vamos a analizar la cuestión política del capitalismo porque sería excesivamente largo ya, pero que es muy importante. Tan importante es entender este tema, tan importante es comprender al capitalismo como sistema económico, que de lo contrario no podríamos entender nuestro presente. ¿Y por qué digo esto? Porque este sistema, el capitalismo, es nuestro actual sistema socioeconómico. Y ese sistema socioeconómico que se ha expandido en todo el mundo. Todo el mundo hoy día se rige por el capitalismo. Para bien o para mal, veremos que tiene algunas ventajas y otras desventajas, ya lo analizaremos. Y realmente me encantaría ponerlo en discusión en un debate en clases, pero bueno, estamos en cuarentena y seguimos trabajando de manera más virtual. La primera diapositiva que vamos a analizar es esta de la línea del tiempo, que en principio nos muestra una cuestión que es fundamental remarcar: el gradualismo, es decir, que esta transición, este paso del feudalismo al capitalismo es gradual, es de a poco, ¿sí? Se va haciendo paso a paso, no es algo que se dé de un momento al otro, sino por el contrario, fíjense que tarda unos 300, 400 años, desde el siglo XV más o menos hasta que se consuma más bien el siglo XVII, y ya el siglo XVIII ya no hay ninguna duda que estamos ante la presencia de una sociedad plenamente capitalista. Pero todo este proceso de 300 años es el que vamos a explicar nosotros a la hora de entender cómo surge en el siglo XV, siglo XVI el capitalismo, y se va profundizando y se va expandiendo. Fíjense que el color de más claro a más oscuro en algún punto nos da cuenta de esta gradualidad, de este proceso paulatino que va haciendo de a poquito, ¿sí? Y ahí analizaremos también el proceso de los acercamientos y el proceso de la industrialización, que lo analizaremos más adelante en los próximos videos. El primer paso de nuestro recorrido comienza por el sistema de campos abiertos, que es el sistema o el método de producción que se llevaba a cabo durante el feudalismo. Por eso le puse feudalismo aquí abajo, para que ustedes asocien, asimilen, relacionen los campos abiertos con el feudalismo, ¿sí? El sistema de campos abiertos está representado por este dibujo bastante esquemático, en el cual, fíjense, además de tener todos estos elementos que ya hemos repasado en su momento cuando trabajamos el feudalismo, fíjense que las zonas de cultivo se dividen en función de qué es lo que se produce en cada cual. En toda esta zona, fíjense cómo muevo el mouse, en toda esta zona se produce trigo, en toda esta zona centeno, en toda esta zona barbecho, en toda esta zona guisantes, ¿sí? Seguramente ustedes recordarán que estos campos en naranja son las reservas, los otros, los verdes son los mansos, reserva, manso. Bueno, eso por el momento no nos interesa con tanta importancia, sino más bien recordemos esto: es un sistema de campos abiertos porque todos los campos aquí cultivan trigo, todos aquí centeno, todos aquí barbecho, todos aquí guisantes. En este sistema, cada campesino tiene 1 o 2 mansos en la zona de trigo, y también 1 o 2 en la zona de centeno, y también 1 o 2 en la zona de barbecho, o 1 y 2 en la zona de guisantes, ¿sí? Y de esa manera, todos los campesinos, los que viven aquí en la aldea, todos los campesinos tienen que cosechar, cultivar y trabajar conjuntamente, de manera grupal, de manera comunitaria, en la zona de guisantes, y luego en la zona de trigo, y luego en la zona de centeno, y luego en la zona de barbecho, ¿sí? Todos los campesinos trabajan de manera conjunta, grupalmente. Así, en este esquema vemos que tenemos 2 clases sociales bien diferenciadas allí participando en el sistema de campos abiertos: los señores feudales, la nobleza, que vive aquí en el castillo, que es el dueño general de todas las tierras, y también los campesinos, que son los que los trabajan. Estas 2 clases sociales en algún punto comparten la propiedad
comunitaria de la tierra, ¿sí? La tierra de quién es, de la comunidad, de todos ellos, es decir, de los campesinos y de los señores. Yo sé que me van a decir que el señor tiene mucho más importancia que los campesinos, y eso es correcto. Sin embargo, los campesinos, como decía recién, trabajan de manera conjunta, grupal, comunitaria, colectiva, todos juntos en cada una de estas zonas, y por ende, en algún punto utilizan comunitariamente las tierras. Por lo tanto, poseen de manera comunitaria los medios de producción. Y aquí me detengo un segundo para explicar este concepto que es fundamental. Medios de producción son todos aquellos elementos, es decir, tierra, herramientas y más adelante maquinaria y fábricas cuando aparezcan, que será en otro video. Dijimos herramientas, tierras, maquinarias y fábricas utilizadas para producir todo aquello que me permite producir, y que en este momento en el sistema de campos abiertos pertenece de manera comunitaria, ¿sí?, a la comunidad de los campesinos y también los señores, ¿sí? Los campesinos tienen zonas compartidas de cosecha, compartidas de cultivo, ¿sí? Aquí zona compartida de trigo, zona compartida de centeno, zona compartida de barbecho, zona compartida de guisantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Compartida. Recuerden esto. Comunidad, compartir, esas son las palabras claves para entender el sistema de campos abiertos. Y por supuesto hay un usufruto comunitario de la tierra. ¿Qué es usufruto? Que toda la cosecha de centeno es para todos los campesinos en su conjunto. Toda la cosecha del trigo es para los campesinos en su conjunto, toda la zona de la cosecha de guisantes para los campesinos en su conjunto, y también la de barbecho, etc. Obviamente que todo lo que se coseche en estas zonas, que son las reservas, ¿sí?, pertenecen al señor. Eso ya lo explicamos en la unidad número 1 y no lo vamos a repasar ahora porque sería largo e innecesario. Pero hay que decir que todos los campesinos aprovechan conjuntamente estas tierras. Justamente usufrutar implica justamente aprovechar el fruto, usar el fruto, uso, fruto, aprovechar el fruto, aprovechar la cosecha de manera conjunta, de manera comunitaria de lo que sale de la tierra, ¿sí? Este sistema comunitario, colectivo, conjunto, grupal, recuerden esas palabras, implica que todos los campesinos tienen que coordinar sus tareas de siembra y cosecha. Es decir, si este mes hay que sembrar guisantes, todos los campesinos van a tener que trabajar en la zona de guisantes de manera conjunta. No puede uno de ellos aquí cultivar otra cosa, no, todo el mundo va a cultivar acá guisantes y todo el mundo después irá a trabajar aquí en la zona de trigo para cultivar, por supuesto, trigo, y luego en la zona de centeno, etcétera, etcétera. Todos trabajan en conjunto, y el hecho de que haya zonas compartidas les permite reducir en algún punto las hambrunas. ¿Por qué? Porque si de repente se echara a perder la zona de guisantes, la cosecha de guisantes, porque hubo una helada, hubo una sequía o alguna circunstancia climatológica de ese tipo, todavía a los campesinos les queda la zona de trigo, les queda la zona de centeno, etcétera, etcétera. Le quedan otras zonas de las cuales obtener su alimento. Este sistema no evita las hambrunas, no evita que haya hambruna. Por supuesto que van a pasar hambre porque si hay una sequía generalizada que afecta a todas las zonas, están embromadísimos los campesinos, pero sin embargo les permite separar el riesgo, porque si solo una de estas zonas, otra vez, por ejemplo la de guisantes, se echa a perder, les quedan las otras 2 o 3 de respaldo. Este sistema de campos abiertos se expresa en esta pirámide social. En esta de aquí tenemos al rey, la nobleza y el clero, que vamos a decirlo desde ya, el rey, la nobleza y el clero mucho no nos van a importar en toda esta unidad, prácticamente en todos los 4 videos que vamos a ver, porque mucho no van a hacer al respecto. Y en cambio tenemos a los campesinos, que ya lo hemos explicado, y la burguesía, que por el momento, esta burguesía, ya le explicamos en la unidad número 2, cuando hablamos de la modernidad, sí, ya explicamos bastante sobre los peajes, etcétera, etcétera, pero acá le vamos a dar otra vuelta más de rosca. Antes de los cercamientos, ya voy a explicar qué es eso. Antes de los cercamientos, durante el sistema de campos abiertos, esta es nuestra sociedad. Ahora, a partir del siglo XV y más que nada del XVI, a finales del siglo XV, comienzos del XVI, comienzan los cercamientos. ¿Qué son los cercamientos? Resulta que va a haber un grupo de campesinos menos pobres, los campesinos que están un poquitito mejor acomodados, y un grupo de nobles, de la baja nobleza, los nobles menos ricos, que van a decidir cercar sus tierras, poner cercas y decir, esta es mi tierra. ¿A qué me refiero con esto?
a esto. Esto es establecer cercas, es decir, bueno, ellos levantan estas barreras aquí y dicen, esta tierra es mía, esta tierra es mía, esa tierra es mía, y así. Van a ir apropiándose de manera privada, de manera particular, de la tierra. Recuerden esto, esta palabra es clave. Van a apropiarse de manera privada de la tierra. Este grupo de nobles menos ricos y campesinos un poquito mejor acomodados, al apropiarse de la tierra, al decir, esta tierra es mía, esta tierra es mía, esta tierra es mía, y así, al apropiarse de esa tierra, van a convertirse en una nueva clase social llamada burguesía agraria. Y aquí empezamos el paso de esta pirámide a esta segunda pirámide. Guíense mucho por estas pirámides porque son centrales para la comprensión de nuestro análisis de este proceso. Préstenle mucha atención a estas pirámides, por favor. Así nace la burguesía agraria. ¿Por qué decimos que es agraria? Porque es dueña de campos dedicados a la agricultura. Por eso es el nombre de agrario. No es como la burguesía que estamos acostumbrados, que se dedicaba a comprar y vender a los comerciantes, o como los artesanos, o como los banqueros. No, esta es la burguesía agraria, la que es dueña de las tierras, en donde practica la agricultura para luego vender sus productos. Ya vamos a analizar bien eso, no se hagan problema. Esa burguesía justamente es la que da comienzo al capitalismo, es la que comienza esta transición, este paso, si se quiere, avance hacia el capitalismo, porque es la que comienza a aplicar los cercamientos y a desarrollar el sistema de campos cerrados. ¿Por qué decimos que es campos cerrados? Porque estos campos no están abiertos a cualquiera. Estos campos tienen un dueño. No son de la comunidad, no son de todos los campesinos y los señores. No. Cada uno de estos tiene su dueño. Y estas cercas o vallas son exactamente, para que ustedes lo puedan entender mejor, son como los alambrados aquí, que dicen propiedad privada no puede ingresar. Efectivamente lo mismo, este burgués ha cercado estas tierras, ha establecido un cerco y ha dicho, estas son mis tierras, acá yo me manejo como yo quiero. De esta manera, esta burguesía agraria, estos burgueses agrarios, se apropian de manera privada de los medios de producción. Es decir, la tierra, de ahora en más, como decía recién, no es de la comunidad, no es de todos los campesinos. No, señor, ahora tiene un dueño y es propiedad de estos burgueses. Así como decía, la tierra es propiedad privada. El usufructo, es decir, el aprovechamiento de los frutos, el aprovechamiento de la cosecha de estas tierras, es también privado. Es de cada quien que es dueño de estas tierras. Todo lo que se cultive de aquí es para este señor, burgués, perdón. Todo lo que se cultiva de aquí es para este burgués, todo lo de aquí es para este burgués, todo lo de aquí es para ese burgués, y así sucesivamente. Y las granjas, fíjense la palabra que estoy usando ahora, granjas, cada una de estas es una granja, se separan y cada uno cosecha lo que quiere. Este puede cosechar acá trigo, este cosecha acá nabos, este cosecha acá zanahoria, este cosecha acá papa. Cada uno cosecha lo que se le ocurre, ¿sí? Cada uno cosecha lo que se le ocurre, porque de ahora en más las tareas de siembra y cosecha se han descoordinado. No es que todo el mundo cultiva guisantes, todo el mundo cultiva trigo, todo el mundo cultiva centeno. No, señor. Cada uno en estas áreas, en estas zonas, cultiva lo que se le ocurre. Cada burgués cultiva lo que se le ocurre cultivar para poder luego venderlo. Y así, como decíamos, cada burgués administra de manera individual sus cultivos. Un burgués puede decir, bueno, en esta zona, acá más chiquita, voy a hacer una quintita de papas, más adelante de zanahoria, y acá esta zona voy a poner un poquito de trigo. Cada burgués cultiva y administra sus cultivos como quiere. ¿Cuál es lo positivo de esto? Que al no tener que cada burgués, al no tener que coordinarse con todo el resto de los campesinos, como pasaba acá, cada burgués es libre de introducir las mejoras tecnológicas que quiera, ¿sí? Si este burgués, fíjense, justamente ahí está parado dando vueltas por el campo, si este burgués tiene algún tipo de ahorro, puede invertirlo en comprarse algún tipo de maquinaria útil o desarrollar algún tipo de herramienta o algo que le permita cosechar más eficientemente, de manera más barata, y por ende, cuando venda, escuchen bien eso, cuando venda toda la producción en el mercado, va a conseguir mucho más ganancia. Hasta aquí lo que hemos visto es que un pequeño grupo de nobles y un pequeño grupo de campesinos deciden
separarse de la vida comunitaria, del trabajo comunitario, de la economía comunitaria de los campos abiertos, para desarrollar su economía privada, particular, personal, individual, y que esta forma, hay que decir la verdad, el sistema de campos abiertos les permitió producir una gran cantidad de comida y de manera mucho más eficiente, porque cada uno pudo producir lo que quería sin tener que coordinarse o sin tener que consultar o preguntar o tomar nota de lo que pensaban sus compañeros campesinos. No, el burgués tiene sus campos y lo hace y cultiva y chao. Aquí tiene una comparación, fíjese, el sistema de campos abiertos y la misma granja con el sistema de campos cerrados. Aquí tenemos campo del oeste, campo del norte, campo del sur, etcétera, etcétera, que es donde están las zonas como esta, zona de guisante, zona de trigo, centeno, etcétera. Y aquí tenemos ya granjas bien delimitadas, bien valladas. Cada una de estas granjas, cada uno de estos cuadraditos, no son cuadrados específicamente, pero digámosle polígonos, si quieren ser más precisos, tiene un dueño particular, tiene un burgués que es el dueño de cada una de estas granjas. Ahora bien, veamos la otra cara de los cercamientos, porque estos cercamientos, al desarrollarse, cuando un burgués decide, bueno, a ver, esto es mi tierra y ahora más yo hago lo que yo quiero sobre esta tierra, este proceso también tiene perjudicados, porque hay menos tierras comunitarias. Y si hay menos tierras comunitarias, hay menos tierras para toda la comunidad, para todos los campesinos. Y comienza a haber campesinos sin tierras. ¿A qué me refiero con esto? Si estos burgueses avanzan con sus cercamientos y dicen, esta tierra es mía, esta tierra es mía, esta tierra es mía, esta tierra es mía, no quedan tierras para el conjunto de los campesinos. Estos campesinos que antes trabajaban conjuntamente, comunitariamente todas las tierras, comienzan a quedarse sin tierras, Y acá llegamos a una suerte de contradicción. Hay campesinos, comillas, sin tierra. ¿Y por qué digo que es una contradicción? Porque si no tiene tierra, no es campesino, ¿sí? Esto es una cuestión de definición. Si el campesino no tiene tierra para trabajar, no es campesino. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con estos no campesinos que no tienen tierras, que no pueden seguir trabajando en su sistema de campos abiertos? ¿Qué les sucede? Estos cercamientos rompen con la vida comunitaria, rompen con la economía comunitaria, rompen con el trabajo de los campos abiertos. Y al dejar sin tierras a los campesinos, estos campesinos van a tener básicamente 4 grandes opciones que aquí están representadas. Los que se quedan completamente sin tierras, de todos los campesinos que se quedan completamente sin tierras porque sus tierras son apropiadas privadamente por la burguesía agraria, aquellos que se queden sin tierra tienen 3 opciones. Pueden salir a robar para conseguir su alimento, sus ingresos, pueden salir a mendigar, a pedir en las calles, y efectivamente en este periodo hay un aumento significativo, importante y documentado de la cantidad de robos, de la cantidad de mendigos, de gente que pide plata, pide lo que sea para poder sobrevivir en las calles, o bien trabajar para otra persona, ¿sí? Ofrecerse para trabajar para otro. Hay una cuarta posibilidad que es la de los campesinos artesanos, que yo la voy a dejar de lado por el momento porque la vamos a explorar en profundidad en el próximo video. Quedémonos, por lo tanto, con estas 3. Hay 3 opciones, digámoslo así, dejemos esta para después. Robar, mendigar, que no son las mejores opciones, sinceramente. Robar para poder llegar a fin de mes, tarde o temprano te agarra la policía, te agarra el ejército y te van a castigar. No es algo muy potable, no es una opción que sea muy conveniente en el mediano plazo, y mendigar realmente no es algo que les vaya a ayudar mucho. Entonces hay muchos que se quedan desocupados. Los que no se quedan desocupados van a trabajar para otra persona, van a trabajar en relación de dependencia, van a recibir un salario. Estas personas que no tienen tierras, pero lo único que tienen es su capacidad para trabajar y que trabajan para otro y que reciben un salario, son los proletarios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Los proletarios son los trabajadores asalariados, ¿sí? Es decir, todo tipo de trabajador que recibe un salario a cambio de su trabajo. Y proletarios, es un sustantivo individual. En cambio, proletariado es un sustantivo colectivo, porque habla del conjunto de todos los trabajadores asalariados. Quiero aclarar esto porque ustedes siempre hablan de los proletariados y no hay más de 2 proletariados, el rural y el urbano. Ya explicaremos cada cual, no se hagan problema. Esta aclaración es muy similar a aquella que hice en su momento cuando hablé de el clero y los cleros, ese error que es muy común en ustedes, el pensar que clero era un sustantivo individual y es un sustantivo colectivo. Aquí también, proletariado,
Así como también, por ejemplo, los burgueses y la burguesía. Burgueses y proletarios son sustantivos individuales porque hablan de cantidades, y burguesía o proletariado son sustantivos colectivos porque hablan de toda una clase social, ¿sí? Hago esa aclaración. Retomando, decíamos que hay tres opciones: robar, mendigar, y la otra es trabajar para otro. ¿Qué va a suceder? Que muchos campesinos no tienen tierras y entonces van a ofrecerse para trabajar para otro a cambio de un salario. Estos son los llamados trabajadores asalariados. Es la clase obrera, ¿sí? Aquí surge con el capitalismo, cuando estamos en esta transición, este cambio hacia el capitalismo, surge la clase obrera, ¿sí? La clase obrera, que son los trabajadores que no tienen otra forma de llegar a fin de mes, de sobrevivir, de darle de comer a sus hijos, que no sea la de vender su fuerza de trabajo, es decir, ofrecer su capacidad para trabajar a otra persona, que fíjense, en este caso la línea nos indica, a la burguesía agraria para poder llegar a fin de mes. Así, en el campo vamos a observar cómo interactúan, se relacionan dos clases sociales: la burguesía agraria, que son estos que son dueños de estos campos, los dueños de los campos, los que tienen la propiedad privada de estos medios de producción, y el proletariado rural, que no tiene los medios de producción, que no es dueño de los campos, que ha perdido las tierras comunitarias, ha perdido las tierras que tenía de manera colectiva, comunitaria en los campos abiertos, los ha perdido, y que no tiene otra manera de sobrevivir, de llegar a fin de mes, que no sea la de ofrecer su capacidad para trabajar a los burgueses a cambio de un salario. Recordemos, hay tres opciones: robar, que ya les dije que no es muy conveniente porque tarde o temprano te agarra la policía y estás embromadísimo; mendigar, que no te va a dar muchos ingresos, no va a ser suficiente; y la otra es trabajar a cambio de un salario. Así va a haber trabajadores en el campo, los rurales, y también los urbanos. Sobre los urbanos los veremos más que nada en el tercer video. Lo dejemos por aquí simplemente planteados, pero los reforzaremos en el tercer video. En ambos casos, proletarios rurales y proletarios urbanos recibirán bajos salarios, ¿sí? Se les va a pagar muy poco y van a tener malas condiciones de vida. Básicamente porque sus salarios, sus ingresos son bajos. Así, fíjense, vuelvo por un momento a las pirámides sociales estas que hemos planteado aquí. Esto, que era el sistema de campos abiertos antes de los cercamientos, va a evolucionar en función de los cercamientos a esta nueva pirámide que es mucho más compleja, en la cual el rey, nobleza y clero siguen igual. Ya les dije que mucho no van a aportar en este asunto, pero tenemos una burguesía agraria que surge de este segmento que ya hemos explicado, es decir, de la baja nobleza y los campesinos un poquito más acomodados, que son los que han cercado, es decir, privatizado, se han adueñado privadamente, personalmente de estos campos, y los campesinos que como clase social han sufrido un golpe tremendo con los cercamientos y se han desgranado en 4 nuevas clases sociales: el proletariado rural y el proletariado urbano, ¿sí? Los trabajadores asalariados de el campo y de la ciudad; los desocupados, que son aquellos que no han conseguido un trabajo, que no han podido conseguir un trabajo y que se dedican básicamente a mendigar o a robar; y los campesinos artesanos, que como lo dije, los exploraremos en el próximo video. Seguramente se preguntarán: ¿qué onda, profe, con la burguesía comercial? Bueno, básicamente yo aquí dividí las dos burguesías: la agraria, sobre la cual ya venimos hablando bastante y a la cual les pedí que prestaran mucha atención porque es una de las protagonistas centrales de este proceso; y la burguesía comercial, que es esta burguesía, que es la que nosotros ya conocemos, las burguesías que se dedican a el comercio. Ya hablamos de los peajes, ya hablamos de el comercio a larga distancia, la expansión ultramarina, etc. No lo voy a explicar eso ahora porque ya lo explicamos en los videos anteriores. Por eso, fíjense, retomo el tema de los campesinos, el tema de las flechas, cómo de los campesinos surgen 4 nuevas clases sociales: los proletarios rurales, los urbanos, los campesinos artesanos, para el video que viene, y los desocupados. Quiero hacer hincapié ahora en el tema de los desocupados, y esto es central. Entender la desocupación en una sociedad capitalista, entender cómo funciona socioeconómicamente la desocupación, es central para entender este nuevo sistema y para entender también lo que nos pasa hoy día a nosotros a nivel económico en nuestra sociedad. Por eso he elegido fotos más bien actuales. Nosotros dijimos que a medida que avanzan los cercamientos quedan menos tierras comunitarias y por ende mucho más, entre comillas, campesinos sin tierra, es decir, desocupados. Algunos de esos desocupados van a poder conseguir un trabajo, van a ser proletarios rurales o urbanos, aquí también esquematizados,
van a conseguir ser contratados por burgueses agrarios o por otros burgueses, en el caso de los urbanos, que ya lo voy a explicar en los próximos videos. Pero los que no consigan trabajar, los que no consigan un empleo, los que no consigan ser contratados, van a presionar a que los salarios pagados por los burgueses sean más bajos. ¿Cómo es esto, profesor? No entiendo. A ver, me perdí. ¿Cómo es eso de que van a presionar los salarios y no tienen ni trabajo? Bien, entendamos lo siguiente. Voy a plantear dos reglas generales sobre el precio de los productos. ¿Qué es lo que hace que un producto sea caro y otro producto sea barato? Hay muchos factores, pero me quiero quedar apenas con dos. En principio, si un producto es escaso, entonces será caro, ¿sí? El precio va a ser más caro. Porque si es escaso, si es muy difícil de conseguir, es lógico que el que te lo vende más caro. Ahora bien, si ese producto es abundante y es fácil de conseguir, es lógico que se venda más barato. Ahora pensemos no en un producto específico, no en una bolsa de papas o en una botella o cualquier tipo de producto físico, sino pensemos en la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad para trabajar que tienen estas personas. Si para un trabajo, para un empleo, hay toda esta cantidad de gente haciendo cola, entonces, el burgués que los puede contratar a cualquiera de ellos, les puede ofrecer un bajo salario. ¿Por qué? Porque el producto del cual estamos hablando, que es la fuerza de trabajo de estas personas, es abundante. Si no contratan a esta chica, van a contratar a este señor, y si no a este señor, a este otro, ¿sí? Les pueden ofrecer un salario realmente bajo y esta gente va a tener que aceptar porque son desocupados. Fíjense por este señor, busco trabajo, lo que sea. A este señor le pueden ofrecer cualquier tipo de trabajo por monedas y va a agarrar viaje. Lo va a aceptar, lo va a tomar, por más que le paguen poquísimo, por la sencilla razón de que este pobre hombre está desesperado, al igual que le pasó a los desocupados que estaban en esta situación, a los que estaban robando, que estaban mendigando. Cualquier trabajo les venía bien, aunque les paguen monedas. Y aquí es donde retomo la idea esta de la escasez o la abundancia. Si hay abundante mano de obra, y entonces se les puede ofrecer un bajo salario, el precio de su fuerza de trabajo, el precio de su capacidad para trabajar, es barato. Se les puede ofrecer poco porque esta gente va a agarrar viaje, no tiene otra, ¿sí? No tiene otra chance. Si en cambio esta cola de personas que buscan un trabajo fuera hasta aquí nada más y hubiera 4 o 5 haciendo cola, entonces ya es diferente. Ya no es tan abundante esa fuerza de trabajo, ya no es tan fácil convencer a cualquiera de estos 4 que se queden, que tomen el trabajo, y entonces se les tiene que ofrecer un mejor salario para convencerlos. De esa manera llegamos a la siguiente conclusión, que es fundamental para entender este proceso de acercamientos, este nacimiento, esta transición al capitalismo, y también nuestro sistema económico, que es el capitalismo ya con todas las letras perfectamente consolidado. Escuchen bien, mientras más desocupados haya, menores van a ser los salarios que los burgueses, la burguesía agraria, y luego será la industrial cuando lleguemos a ese punto en los próximos videos, y también la comercial en general, menores serán los salarios que van a cobrar los trabajadores, sencillamente porque si hay mucha gente haciendo cola para conseguir un trabajo, es muy fácil reemplazar a un trabajador por, como veníamos diciendo, que la mano de obra disponible, la fuerza de trabajo disponible es abundante. Si a esta chica le ofrecen muy poco dinero y no quiere agarrar viaje, perfecto, ningún problema. El burgués tiene este grupo de personas para reemplazarla. Si esta chica no quiere, bueno, buscarán a todos estos que están acá, a cualquiera de todos estos. Alguno va a agarrar viaje por 2 monedas hasta que lleguemos a los más desesperados, como este pobre hombre que va a tomar viaje, seguro va a tomar el trabajo porque está en la lona. Es por esta razón que los proletarios, los trabajadores rurales cobran tan poco de los burgueses. Cobran muy poco porque es muy fácil reemplazarlos. ¿Por qué es fácil reemplazarlos? Porque hay muchísimos desocupados que están en la lona también, están embromadísimos, están sin trabajo, esperando para que se abra una vacante y tomar ese trabajo. Por ende, a ellos les ofrecen muy poco dinero, muy poco salario, y ellos agarran viaje. Es por esto que quiero tomarme un momento más también y decirles lo siguiente. ¿Cómo hacemos nosotros, los que somos trabajadores, los que somos asalariados, para evitar ser reemplazados, para que nuestro salario no sea tan bajo? Básicamente calificando nuestra fuerza de trabajo. ¿Qué significa esto? Estudiando. ¿Y por qué digo estudiando? Porque si uno estudia,
su fuerza de trabajo va a ser mucho más calificada, mucho más elaborada, mucho más refinada, mucho más apta y por ende, más escasa. A ver, estos proletarios tienen que cosechar. No es un trabajo que demande demasiada capacitación, demasiada preparación. Pero si en cambio hubiera un trabajador que se dedicara a planificar la cosecha y ver dónde puede vender los excedentes productivos y con quién hablar en cada cual de los mercados y cómo relacionarse con la burguesía, etcétera, etcétera, ese trabajador sería mucho más calificado, tendría un conocimiento específico que no cualquiera lo tiene, no cualquier desocupado que está en la calle lo tiene, y por ende ese trabajador hay que pagarle más. Vamos a dar otro ejemplo que sea más simple y elemental. En una obra de construcción, el trabajo que hacen los albañiles es muy importante, sí, pero no demanda mucha preparación. No demanda mucha preparación saber levantar una pared, colocar los caños, etcétera, etcétera. En cambio, el trabajo que hace el ingeniero que dirige esa obra de albañilería, el ingeniero que dirige los albañiles, que planifica, que traza los planos, que estima el peso que deben soportar los materiales, de cuánto tiene que ser la carga para el techo, etcétera, etcétera. Ese trabajo está mucho más calificado porque el ingeniero se tomó sus buenos años, unos 4 o 5 años seguramente, para capacitarse, para conseguir el título universitario que lo acredita como ingeniero, y por ende ese ingeniero es mucho menos reemplazable, mucho más difícil de reemplazar. No hay una cola de ingenieros esperando conseguir ese trabajo, no lo hay. Por ende, para contratar a un ingeniero uno tiene que ofrecerle necesariamente un mejor salario para convencerlo de que se quede trabajando con uno, ¿sí? El burgués que contrata al ingeniero para poder levantar un edificio, levantar una casa, no le puede ofrecer un salario tan bajo como los albañiles porque inmediatamente el ingeniero se va y no tiene toda esta cola de otros ingenieros sin trabajo disponibles para contratar. No hay una cola así. El trabajo calificado suele ser más escaso y como dijimos más antes, aquello que es escaso es mucho más caro. La fuerza de trabajo del ingeniero que es calificada es más escasa. Todo esto es para decirles a ustedes que por favor terminen el secundario y estudien en la medida de lo posible una carrera. Porque si su trabajo es calificado, entonces será más difícil reemplazarlos y es muy probable que se les pague mejor. Me tomo 2 minutos para decir lo siguiente. Yo he trabajado también como albañil, he trabajado en mi casa, sé levantar paredes, sé colocar caños, sé hacer un montón de cosas. Y sin embargo, ¿a qué me dedico? A la docencia. ¿Por qué? Porque la docencia es un trabajo que está mejor pago, no necesariamente porque sea mejor o peor que los albañiles, no, es porque es más escasa la mano de obra calificada para trabajar como docente. Para trabajar como docente tuve que estudiar 5 años como el ingeniero en la universidad, recibirme y recién ahí pude pararme enfrente de un aula. En cambio, para albañil me tomó apenas una semana de ver cómo trabajaban los muchachos para levantar una pared y ahí lo aprendí y ya me dediqué a hacerlo yo. ¿Sí? No es un trabajo que demande mucho estudio, mucha preparación. Por ende es perfectamente reemplazable. Es por eso que yo estratégicamente decidí dedicarme a la docencia y no a la albañilería. A pesar de que sí, sé levantar paredes, chicos, yo también he laburado con eso. Y hasta les diría que siento orgullo por haber trabajado y haberme roto el lomo en ese tipo de trabajo. Pero hay que decir la verdad, lo que mejor se paga, lo que tiene mejores salarios son los trabajos más calificados y por ende, vuelvo con esto y ya cierro este asunto, por favor estudien, terminen el secundario y vayan en la medida de lo posible en la facultad. Mientras más calificación tenga su fuerza de trabajo, mientras mejor preparados estén ustedes, entonces más difícil será reemplazarlos. Para ir cerrando ya este video, vayamos a una definición más englobadora del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un modo de producción, es un sistema socioeconómico, digámoslo así, que por lo menos tiene 2 clases sociales. Tiene muchas más, si uno se va a esta pirámide va a ver que hay muchísimas más clases sociales, pero por lo menos tiene estas 2. La burguesía y el proletariado. Tienen que estar esas 2 clases sociales. ¿Qué es la burguesía y qué es el proletariado? Aquí daremos una definición de cada uno de los 2 para poder entenderlos correctamente. La burguesía es aquella que posee los medios de producción de manera privada. Dijimos más arriba, son los dueños de la tierra, poseen los medios de producción de manera privada y los usan para su privado usufructo, para su privado provecho, para su privado beneficio. Y por ende, como son los dueños de la tierra, son ellos los que deciden qué se produce, qué se cultiva, cómo se la cultiva y cuándo
se cultiva, ¿sí? Mientras que en los campos abiertos todos los campesinos tienen que coordinarse para acá cultivar en la zona guisante y luego en la zona de trigo y luego en la zona de centeno, etcétera, etcétera, y la decisión corresponde a todos en su conjunto. En este sistema capitalista de los campos cerrados, cada burgués decide qué cultiva, cuándo lo cosecha y cómo lo hace. Si se compra tractores, si se compra maquinaria, si se compra herramientas, si contrata a 1, 2, 100, 200, 300 proletarios, etc. Cada uno acá se maneja de manera privada, de manera sola, de manera individual, y no tiene que consultarle nada al resto, porque esta es mi tierra y yo acá hago lo que se me ocurre. Y acá dice este burgués, esta es mi tierra y yo hago lo que se me ocurre. Este burgués dice, esta es mi tierra y yo hago lo que se me ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, y esto es fundamental, la burguesía es dueña de los medios de producción de manera privada, decide qué se produce, cómo y cuándo, y produce para vender al mercado, para obtener una ganancia. Los campesinos en el sistema de campos abiertos producían todo esto, primero para darle su parte al señor, que la parte de la reserva que le corresponde y todo lo demás, y también para ellos para poder subsistir, para poder llegar a fin de mes, para darle de comer a sus familias. Eso es su objetivo. Ellos no quieren obtener ganancia. El burgués sí. Al burgués lo que lo motiva es obtener ganancia. El burgués todo el tiempo se pregunta, ¿cuánto me cuesta poner a trabajar estas tierras? Bien, ¿cuánto me cuesta comprar las semillas? ¿Cuánto me cuestan las herramientas? ¿Cuánto me cuestan los salarios de mis trabajadores? Bien, suma todo eso y dice, estos son mis costos, perfecto. ¿A cuánto voy a vender el kilo de papa, el kilo de trigo, el kilo de zanahoria? Bien, ¿cuánto le voy a ganar? El burgués no cultiva papa, zanahoria, trigo, lo que sea, porque le guste o porque lo vaya a comer él. No, lo cultiva para vender. Quiere obtener ganancia. En cambio, el proletariado está formado por aquellas personas que no tienen los medios de producción, no poseen los medios de producción, ellos no tienen tierra. Los trabajadores de los que hemos hablado aquí, los proletarios, no tienen tierras, tampoco son dueños de las herramientas, porque los dueños de las herramientas son los burgueses. Y lo único que tienen para vender, para ofrecer y para conseguir así su sustento es su fuerza de trabajo. Y este es un concepto que he venido hablando bastante, el tema de la fuerza de trabajo, y quizás no lo expliqué muy bien. Fuerza de trabajo no es solamente la fuerza física que tienen los trabajadores acá para cortar el trigo y llevárselo y cargarlo en una bolsa, etc. Es también su inteligencia, su capacidad, su inventiva. En el caso del ingeniero que hablábamos más antes, el ingeniero quizás no se ponga a levantar ladrillo, a cargar carretillas con arena y cosas así, pero tiene como fuerza de trabajo su capacidad para planificar la obra, su capacidad para calcular los pesos de cada material, calcular el tamaño de las piezas, el alto del techo, etc. Su fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo más bien intelectual, pero sin embargo muy útil. Fuerza de trabajo, en mi caso particular, no es solamente mi fuerza física, que prácticamente ni la uso para explicar un tema, pero sí mi conocimiento, sí mi preparación, sí hasta mi capacidad para editar un video en YouTube y hasta hacer memes. Eso también es fuerza de trabajo, porque efectivamente a ustedes les sirve para entender mejor un tema. Fuerza de trabajo, entonces, es toda la capacidad de un trabajador para hacer su trabajo, no solamente la capacidad física, también intelectual, también los conocimientos que tiene, etcétera, etcétera. Y este proletariado está obligado a trabajar para otro, ¿sí? So pena, ¿sí?, de pasar hambre. Y esto es fundamental, esto es una cuestión histórica totalmente nueva y trascendental. El proletariado trabaja para la burguesía. No porque la burguesía lo amenace, no, los burgueses no tienen armas, no están obligándolos a punta de espada, a punta de fusil a los proletarios a que trabajen. No es así, no. Los proletarios están obligados a trabajar para los burgueses porque no tienen otra manera de vivir, ¿sí? Recordemos, se quedaron sin tierras y tienen tres opciones. O salen a robar, en cuyo caso los puede agarrar la policía, salen a mendigar, que como dijimos no tiene mucho norte esa opción, o trabajan para otro. Si no hacen ninguna de estas tres, se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Es literal. Los desocupados, si no hacen ninguna de estas tres, se mueren de hambre. Por ende, es el hambre, fíjense bien, es el hambre lo que los obliga a trabajar para otro, lo que los obliga a trabajar a favor de la burguesía, lo que los obliga a sumarse y unirse al capitalismo. Y esto es algo totalmente nuevo. En otros sistemas anteriores, como el sistema de campos abiertos, los campesinos tenían que trabajar para
los señores, los campesinos tenían que cultivar la reserva y darle la reserva al señor porque el señor tenía un ejército. Y si los campesinos no querían hacerle caso, el ejército iba y los obligaba, sí, por la punta de espada, sí, de manera violenta. Si nos vamos, por ejemplo, más atrás, si hablamos de las sociedades esclavistas como la de Roma o la de Grecia, los esclavos trabajaban para sus amos, otra vez a punta de espada. Si el esclavo no obedece, pum, latigazo, pum, espadazo, y ahí va a trabajar. Antes era la fuerza lo que obligaba a unas personas a trabajar a favor de otras. Ahora no. La burguesía no tiene un ejército, no tiene fuerza, no, en ningún momento, si se fijan bien, de todo el video dije que la burguesía tuviera la capacidad para ejercer la coerción, no tiene un ejército, no tiene la capacidad para ejercer la violencia. No, a ellos, a los trabajadores, los obliga el hambre, que es también, fíjense, la situación que obliga a estas personas a hacer cola para conseguir trabajo. Si no consiguen laburo, ¿de qué van a vivir? Por esa razón este buen hombre está ofreciéndose a trabajar de lo que sea, porque si no se muere de hambre. Y es también, en última instancia, lo que nos puede pasar, lo que nos pasa también a nosotros, si nosotros no conseguimos trabajo. Cuando digo nosotros me refiero a mí, pero también a ustedes dentro de unos 3, 4, 5 años cuando terminen el secundario. Si no consiguen laburo, ¿qué les va a pasar? ¿De qué van a vivir, chicos? Bueno, bienvenidos al capitalismo. En este sistema, si ustedes no tienen los medios de producción, no tienen una tierra, no tienen un negocio, no tienen una empresa, entonces ustedes están en este lado y deben ofrecer su fuerza de trabajo. Quiero hacer unas últimas reflexiones en este video que es muy importante para entender este tema. El capitalismo es un sistema económico que tenemos hasta el día de hoy y que es muy discutido sobre sus efectos positivos y negativos. Hay que decir que el capitalismo es extremadamente eficiente y sobre todo lo vamos a ver en los videos siguientes. Es muy eficiente en el sentido de que gasta pocos recursos y produce muchísimo y a un costo muy barato, hay que reconocerlo, pero sin embargo genera fuertes desigualdades. Hay toda una serie de debates y discusiones sobre si el capitalismo es bueno o es malo, si se puede corregir, si hay que reemplazarlo, si hay que dejarlo que siga así, que así está fantástico. Hay muchísimos debates que ustedes al ver este video apenas los están comenzando a orejear. En los años siguientes, en cuarto, quinto y sexto año, profundizaremos el debate sobre el capitalismo. Quédense tranquilos, veremos muchísimas más cosas y lo veremos de manera mucho más profunda. Y ustedes así podrán tomar una decisión, si están a favor o en contra, si les parece que hay que modificarlo, si les parece que así está bien. Hay muchísimas teorías al respecto. No podría explicarles todas aquí porque sería un video de 5 horas y sería imposible de entender para ustedes. Pero sí quiero decirles lo siguiente, que es un tema debatido y como todos los debates a mí me apasionan muchísimo y es una gran lástima estar en cuarentena y no poder dar ese debate, al menos comenzarlo, aunque ustedes no sepan todo el panorama, no tengan todo el conocimiento que tienen sus compañeros de cuarto, quinto y sexto. Sin embargo, es un tema interesantísimo para debatir sobre si es bueno, es malo, si está más o menos, si hay que dejarlo así, hay que cambiarlo. Bueno, hay muchísimas teorías que se han surgido en la historia sobre este tema. Quiero remarcar también que la burguesía, al realizar estos cercamientos, termina por hundir el feudalismo. El sistema de campos abiertos, este sistema que veníamos explicando aquí, el sistema feudal, va a terminar tarde o temprano desapareciendo merced o debido a el avance de los cercamientos, el avance de la apropiación privada de estos campos, que es lo que va a permitir a la burguesía, como venimos explicando, la creación del sistema capitalista, ¿sí? La creación de este sistema que tiene a estas dos clases como protagonistas. Ya dijimos que hay varias clases más, ¿sí? Pero estas dos son las más importantes de cualquier sistema capitalista, de cualquier país, cualquier sociedad. Este sistema el capitalismo va a surgir en el siglo XV y XVI, a partir de los cercamientos, en Inglaterra, en este país que está allí, eso es Inglaterra, y luego, conforme y gracias a la expansión ultramarina, ¿sí? Que ya lo hemos explicado en la unidad número 2, se va a expandir a todo el mundo de diferentes formas y por diferentes motivos. No voy a explicar aquí cómo se expande a América, cómo llega a África, cómo llega a Asia, cómo llega a Oceanía, porque sería un video de otra vez 5 horas y sería muy largo, pero sí quiero decirles que nace en Inglaterra y que luego se expande para el resto del mundo. Esta expansión, por favor, no piensen que se hace otra vez en 1 o 2 años. Hemos colocado aquí esta línea de tiempo para explicar justamente que este proceso es un proceso gradual, paulatino, de a poquito. No es que de buenas a primeras, de un día para el otro, pum, se acercan todos los campos y se acabó el sistema de campos abiertos, se acabó el feudalismo y pum, nació el capitalismo. No. De a poquito van a ir avanzando estos cercamientos, de a poquito van a ir avanzando las cercas y de a poquito se van a ir
privatizando las tierras. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y el rey y la nobleza y el clero qué onda ante todo esto? Y la verdad que la nobleza y el clero y el rey entienden muy poco de todo esto que está pasando, realmente no comprenden mucho el tema de los acercamientos y mucho no les interesa. Ellos piensan, la nobleza y el clero sobre todo, y el rey, de manera históricamente, hoy sabemos, errada, ellos piensan que, bueno, sí, los burgueses son estos nuevos muchachos que están privatizando las tierras, están quedándose con el acercamiento acá, etcétera, etcétera. Nada muy importante, porque para nosotros, dice la nobleza, lo importante es que haya un castillo, lo importante es dedicarnos a la guerra, dedicarnos a la conquista, etcétera, etcétera, como hacían en la Edad Media. Y el clero dice lo importante es que toda esta gente, que todos los de abajo sigan pagando el diezmo, que nos sigan manteniendo a nosotros, que sigamos obedeciendo a Dios y que el rey, el representante de Dios en la tierra, siga gobernando, ¿sí? El clero, la nobleza y el rey mucha importancia no le dan. El rey hace poco y nada al respecto en todo este proceso que va avanzando. Lo único que hace el rey, en el sentido de que reconocerle, es acompañar y respaldar los acercamientos, porque cada vez que los campesinos se quejan, y por supuesto que se quejan de que van perdiendo sus tierras a merced de los acercamientos, cada vez que se quejan, el rey, como dijimos en la unidad pasada, como dijimos en esta unidad, el rey, en la unidad número 2, el rey respalda a los señores en el caso de que haya rebeliones campesinas. Si hay rebeliones campesinas, el rey manda a su querido ejército y ahí se ven. Pero mucho más de eso el rey no hace. El rey todavía no comprende muy bien el dinamismo de este proceso y el clero y la nobleza tampoco. Lo van a terminar comprendiendo. No en esta unidad, en la unidad número 4, que es la que viene, la Revolución Francesa. Ahí se van a dar cuenta de la importancia de este proceso. No se hagan problema.